Nuevamente buenas tardes para todos. A partir de este momento comenzamos la segunda parte de nuestra sesión correspondiente al martes 7 de septiembre de 2021, curso Lectoescritura, grupo 30, seccional Oriente. Bueno, ya en la primera parte pudimos ver el tema de oraciones y de inferencias, hicimos la autoevaluación de los talleres. Recuerden que esos talleres deben subirlos a Dropbox. Al final, en la presentación de clases, les comparto entonces la fecha, además de las actividades que tenemos pendientes. Y vimos el tema de conectores e inferencia, tema que deben ampliar ustedes con la información que tienen en el blog y en Dropbox. Voy a compartir el blog en este momento para mostrarles y precisar lo que iba a mostrarles ahora cuando el sistema me desconectó, cuando se presentó pues esa dificultad. ¿Me confirman que me están viendo en pantalla? Sí, profe. El blog, Profe, bueno, sí, sí, sí se ve. recuerden pues entonces el sistema que tenemos de grabar las clases, pero advirtiéndoles a ustedes que están haciendo parte de la grabación. Se me había olvidado hacerlo hace unos minutos. Bueno, entonces vimos en la primera parte los talleres, entonces pues ya todos tienen claro dónde están los talleres. Yo voy a devolverme acá y en la primera parte, acá en el texto, perdón, en la tercera unidad, ustedes encuentran acá los talleres. Miren, acá está oraciones, inferencias. Miren el de conectores 1. Acá lo voy a mostrar en pantalla. Por favor, me confirman cuando esté en pantalla. ¿Sí lo ven allí, cierto? Sí, Sí, profe. profe, Bueno, sí. ese es el taller que ya habíamos explicado. Lo estoy haciendo en este momento para que quede claridad y que lo ubiquemos fácil. Miren el de conectores 2. El de conectores 2, mírenlo acá. Entonces, como les dije, son 10 oraciones también. Acá el tema es que entre paréntesis al final está la opción, ¿cierto? Mírenlo, acá está en el paréntesis. Y las actividades que les había dicho, miren, acá está pues como más graficado que deben llenar y cómo es que es la dinámica de esas actividades, de esa parte de atrás, de ese reverso del taller de conectores 2. Mírenlo acá, acá está el nombre de las ciudades, el enganche, y miren las palabras sobrantes, y miren el ejemplo es este tercero, por eso está lleno, son 8 casillas. Bueno, acá tenemos el de dícticos 1, mírenlo acá. Igual, acá está, como les dije, está la explicación completa, la explicación que les hice, pues la complementando. Todo esto lo hablé yo y lo expliqué, está en la presentación de clase y está en esta primera parte de este taller. Miren los ejemplos, los mismos ejemplos que puse en la clase, además, y cada uno las clases, ¿sí? Hasta el último que vimos, que es el de enclíticos y proclíticos. Y miren los ejemplos de cada uno. Y acá está la primera parte, el ejercicio del argumento de la Odisea y la múltiple escogencia. Acá la tenemos. Son 8 puntos los de este taller. Y tenemos el primer taller de dícticos, perdón, el segundo de dícticos. El segundo está acá, mírenlo acá. Igual, un texto para analizar y una múltiple escogencia. El reverso, la otra parte de este taller, o la otra parte, es la tercera parte, la tercer texto. Mírenlo acá, la múltiple escogencia. Y este segundo son 18 puntos, 8 todos tienen el mismo valor. ¿Es claro entonces? Está acá, miren en la unidad test, el texto unidad 3, de ahí ustedes extrajeron oraciones e inferencias. Bien, ¿es claro entonces? Bueno, quiero entonces dejar muy claro, muy la ubicación, que nadie se despierda, que nadie pues tenga inconvenientes con esto. Y voy a mirar acá en la unidad 2, donde dice conceptos del lenguaje, donde venimos trabajando las lecturas que yo les había recomendado, ¿cierto? A ver si todavía me están viendo en pantalla. ¿Cierto que me están viendo en pantalla? ¿El blog? ¿Cómo me estoy moviendo por el blog? ¿Cierto que sí? Sí, profe. Bueno, entonces continúo. Entonces acá en la unidad 2, aquí ya habíamos, yo les había dicho que revisaran estas lecturas, funciones de los signos, comprensión lectora,
Y estos, particularmente el tema, dos modos de contar y volver a narrar, es la tarea que ustedes tienen para hoy. A continuación vamos a discutir esos tres temas, esos tres documentos. Voy a hacer así como hice con la socialización de la comunicación de la gestión organizacional, que pues hice una valoración de lo que intervinieron y esa valoración la complemento con el comentario que suban. Quien no tenga participación en el foro, pues tiene la mitad de la nota, ¿cierto? Quien tenga las dos, pues tiene la nota completa y se hace una valoración. Recomendación, si no hizo la lectura, pues haga al menos el comentario, ¿sí? Recomendación, si hace la participación en el foro, por favor haga el comentario también, ¿cierto? Para que sea completa la participación. Ya lo vamos a hacer. Bueno, y acá, en este mismo, es donde están, a ver, yo los había visto por aquí, el análisis de esas lecturas. No sé si alguien lo vio. Les quiero mostrar también los 1500 conectores, pero veo que están en la otra unidad, en la unidad 3. Entonces me voy a devolver otra vez para la 3. Qué pena que no acaté a hacerlo en ese momento, no caí en la cuenta. Entonces, miren, acá está. Y acá están los miren acá. ¿Me están viendo? En la unidad 3. ¿Sí ven dónde tengo el cursor? Sí, Sí, profe. profe, sí, ya ahora Bueno, sí. entonces aquí dice más de 1500 conectores. Acá está el sitio de donde está el texto. Es un texto, yo les dije ahora el nombre, a veces lo dije bien, de Fernando Vázquez, perdón, de Fernando Vázquez Rodríguez. Y él comienza, miren, desde la A causa de ello, a consecuencia de, a continuación, a despecho de todos los conectores en orden alfabético. De pronto este sitio les pide que se registren, o sea, le den una contraseña, lo pueden hacer sin ningún problema y él les muestra el documento completo. Esto hace parte también de un libro que se llama Pregúntele al ensayista. Bueno, entonces ahí está también lo de los conectores. Acá no está la definición, sino ejemplos de conectores. Puede ser una buena herramienta de consulta para quienes decidan pues como encarretarse pues o aficionarse pues a ese tema de los conectores o hacer pues muy bien hechos sus trabajos. Les queda pues también el sitio ahí, el enlace para que lo consulten. Muy bien. Voy a volverme entonces a la unidad 2 para mostrar entonces lo que tiene que ver con las lecturas. Comencemos el análisis de las lecturas. Vamos a comenzar con esta primera que se llama el tema. Entonces, así como hemos venido haciendo de manera espontánea, cada quien va interviniendo. Yo les voy registrando acá su intervención. Los escucho. Son tres documentos. El tema, dos modos de contar y volver a narrar. Este primero es de la profesora Marina Parra. Y los dos otros son parte de un libro que se llama Escribiendo Historias del profesor Juan José Hoyos, profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Y en todos tres se hace énfasis y se complementa el tema de la redacción. Entonces quiero escucharlos. Primero, preguntémonos cómo aplican estos documentos, este primer documento, a la elaboración de un ensayo. Entonces vamos haciendo el registro en dos miradas. Una, contar qué tiene, explicar y también preguntar en una de las partes del contenido que no se entiende y lo explicamos. Eso hace parte de la participación. ¿Quién comienza, por favor? Profe, yo tengo una pregunta sobre el principio del texto, Sí, que decía adelante, que Catalina. el texto se dividía en dos estructuras, pues que tenía una doble estructura, que era el Sí, contenido y la forma de expresión. sí. Entonces, yo entendí como que el contenido es el proceso del pensamiento y que la forma de expresión es una expresión lingüística que está previamente analizada. Entonces, yo lo que no entiendo es si el contenido va primero, o sea, yo primero tengo que tener el contenido para tener una forma de expresión. Bueno, no vea. Ella lo pone en esas palabras, pero a ver, ella habla de la superestructura y la macroestructura, ¿cierto? Al referirse a ello. Sí, ¿Cierto que profe, sí, más o Catalina? menos. Eso. Sí. Entonces, la una es la forma y el otro es el fondo. Lo podemos definir así. Entonces, la macro, ¿sí? Es todo lo que yo tengo como estructura, ¿cierto? Cómo lo dispongo. Es decir, ¿qué va primero? Va el párrafo de entrada, el párrafo de desarrollo, va el párrafo de cierre, ¿sí? Y esa macro lo que hace es que me dice, vea, yo debo de comenzar, y ella lo plantea ahí, por un tema y unos subtemas, y voy desarrollando afirmaciones, proposiciones y conclusiones. Esa es la macro, ¿cierto? Y la supra es lo que tiene que ver con la semántica, es decir, el sentido, el mensaje que yo quiero dar, lo que yo quiero entregar.
Respuesta a tu pregunta, ¿qué debo tener primero? Yo debo de empezar por un tema, pero debo de tener los dos a la vez, es decir, saber qué voy a plantear y en qué orden, pero también bajo qué estructura, ¿cierto? En qué orden y también qué es lo que voy yo a afirmar, qué va a tener de contenido, pero a la vez cómo va a estar dispuesto ese contenido. Entonces el uno es la estructura, o sea, la forma, y el otro es el fondo, es decir, el mensaje, los significados, lo que quiero dar a entender. ¿Sí? ¿Me hice entender, Catalina? Sí, profe, muchas En la gracias. clase pasada yo también me refería a eso. Revisa las diapositivas de la clase pasada, donde yo explico la macro, la supra, y que comienzo a decir que el fonema, ¿sí? ¿Sí? El sintagma, ¿ah? ¿Sí recuerdas? Sí, profe, solo que tenía la duda de cómo estaba bien estructurado. Sí. Ah, bueno, empecemos a hablar de esto. Tú leíste el documento, ¿cierto? Entonces, comenzá. ¿Cómo propone ella que, que debe estar bien estructurado un escrito? Continúa, Catalina, adelante. Profe, pues ella expone, pues en el documento salen como unos gráficos. Entonces pone que tenemos que tener primero como un tema principal y después ir desarrollando los subtemas, Sí. De hecho, no es una, sí, un esquema, sí, un esquema. como un mapa conceptual Exacto. Entonces, si uno llena ese mapa, ella pone unos ejemplos. ¿Cuál es el ejemplo que pone? sobre cómo La Universidad de Antioquia, ¿se acuerda? es la Universidad de Antioquia. Iba a decir que una escuela, pero es la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia y dice cuáles son los tres ejes misionales de toda universidad. Entonces dice la docencia, la investigación y la extensión. Entonces, digamos que el tema principal es la universidad. Los subtemas son la extensión, la investigación y la docencia, ¿cierto? Y entonces ella en el párrafo de entrada, donde plantea en ese grueso, plantea cuál es el tema y los subtemas. Y después le dedica un espacio a cada uno de los subtemas. Entonces, digamos que los párrafos de desarrollo van a hablar, uno sobre, ya específicamente va a explicar la docencia, el otro va a explicar la extensión y el otro la investigación, ¿sí? ¿Cierto? ¿Qué más encontraste ahí? ¿Qué utilidad le ves al texto para lo que vamos a desarrollar como el ensayo? Pues, profe, lo más importante ya hablando pues así como de los subtemas, es que ella pone un ejemplo muy importante sobre, o sea, ella plantea lo de la Universidad de Antioquia, entonces dice la docencia, la investigación y la extensión, pero hace énfasis en la docencia, entonces muestra como uno de todos los puntos que puede abordar. Ujú. Se llama punto de vista o enfoque. Eso, todos los enfoques, por ejemplo, habla hasta de los estudiantes en cuanto a la docencia, Sí, habla de cómo tiene que ser el proceso comunicativo. Entonces sí. uno de un subtema puede sacar muchos temas más. Se llaman proposiciones, ¿cierto? Y si ustedes Exacto. se fijan, lo que hace es que mira antecedentes, mira causas y todo eso ayuda a que ella haga esas proposiciones. ¿Sí? Tal cual lo que estamos describiendo acá con Catalina es como se escribe un texto, un ensayo. Yamile, que ahorita estaba preguntando, bueno, y entonces, ojalá ahorita intervenga y haga su aporte sobre el texto. Catalina, ¿qué más encontraste en el texto? ¿Qué aporta? Sigue hablando del texto y das tu opinión. Pues, ¿cómo te aporta para tu formación, para hacer el ensayo? Profe, pues aparte del texto había como unos ejercicios, pero la verdad hubo uno que yo no fui capaz de resolver, que era Sí, que identificar el tema de los subtemas. Entonces yo creo que también es muy complejo porque uno muchas veces lee, pero no identifica. sí. Pero a ver, Entonces, concretamente ese texto o ese ejercicio estaba hablando de la Constitución, ¿cierto? no, el de la Constitución es de sacar los subtemas. Sí. Hay otro que dice que hay otro que me dan los subtemas y tengo que identificar el tema en el punto 2. A ver, lo podemos revisar. Pues, pero recuerden que ese yo les dije que no lo hicieran, ¿cierto? Que no lo iban a hacer, pero que, eh, les sirve para ejercitar. Entonces, identifique el tema que corresponde a los siguientes subtemas. El alcoholismo, por ejemplo, es una enfermedad que se caracteriza por un abuso. El consumo de psicotrópicos tiene causas genéticas. La narcodependencia tiene efectos individuales y las soluciones de este problema se pueden encontrar en la familia, en la escuela. Entonces, aquí el tema principal es el tema de las adicciones, ¿cierto? ¿Sí? El tema de la adicción, ¿sí? El tema de los consumos y las adicciones y su tratamiento, ¿sí? Si ves, Catalina, los cuatro subtemas tienen que ver con el tema que yo me identifiqué acá. Rápidamente, pues, yo no tengo resuelto el taller tampoco, ¿sí? Entonces, si Sí. ves,
¿Qué une los cuatro subtemas? El alcoholismo es un vicio, un consumo, una adicción. El consumo de psicotrópicos, pues bueno, es la acción de eso, ¿cierto? Y tiene causas genéticas, está explicando. La narcodependencia es lo que produce el consumo, ¿cierto? Y las soluciones al consumo se pueden encontrar en la familia. Entonces, el tema principal es el consumo de drogas en las personas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí ves? Sí, profe. Bueno. ¿Algo más, Catalina? Pues ya después termina abordando como todos los temas que usted nos explicó la vez pasada, que era como el párrafo de entrada, y habla Sí, sobre el sintagma y cómo la oración tiene que contener un sintagma. sí. Y ya Y eso es ya como lo vimos más que era sintagma. importante. ¿Qué es lo que es una sintagma? ¿Qué es lo que es un sintagma? El sintagma es la unidad mínima de sentido, ¿cierto? Perdón, de significado, ¿sí? Y la oración es la unidad mínima de sentido. Y un sintagma lo conforman varios fonemas, que son las letras. Luego, ¿un sintagma es qué? La palabra, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, continuemos. A ver, recuerden que estamos viendo el foro de las lecturas, foro que hemos programado de hace 8 días, pues las opiniones. Entonces, a ver, ¿qué más encontramos en ese texto? ¿O qué quieren que les explique, así como le expliqué a Catalina el texto? Las posiciones de la oración temática, Sí. que ¿Qué nos dice la oración da, temática? que nos dice que la oración temática puede ocupar en el párrafo las diferentes posiciones, que puede ir al principio del párrafo, en el centro del párrafo y en el final del párrafo. Sí. Ahí nos dan como el ejemplo de al principio y en el centro del párrafo, pero me gustaría ver como el ejemplo de una oración temática que se ubique al final del párrafo, porque ahí como tal no nos dan un ejemplo. La oración temática quiere decir, uno generalmente le dice, bueno, ¿cuál es la idea central de ese párrafo? Entonces uno coge y lee los dos primeros renglones y piensa que ahí está. Nos está diciendo, no, no necesariamente, puede estar en el centro o al final. Entonces una oración temática que esté al final es cuando uno comienza a hablar, por ejemplo, de ese tema del alcoholismo que ponen ahí, que me ocurre en este momento, y dice las causas, los efectos, y dice, de acuerdo con todo lo anterior, de acuerdo con lo anterior, la dependencia abarca todos estos aspectos y se puede presentar en cualquier etapa de la vida. ¿Cuál es el tema central? La dependencia. Y lo pusimos al final como conclusión, como cierre. Sí, Yamile, me hice entender. ¿Cómo, profe? Sí, me hice entender. Es que se me cortó la conexión. Sí, entonces estoy diciendo que, por ejemplo, sobre el alcoholismo, entonces uno dice, de acuerdo con todo lo anterior, el, de, acuerdo con de acuerdo con los anteriores elementos, se entiende entonces que una dependencia es una patología, una patología, hace parte de las diferentes patologías del consumo, de la dependencia, ¿sí? Te está concluyendo. Entonces esa frase temática, cuando concluye, está afirmando el tema, porque en las primeras partes del párrafo, en el principio y en el centro, estuvo dando todos los elementos, ¿cierto? Explicando los subtemas. Y al final ratifica, concreta, ¿sí? Reúne todos esos elementos y hace que ese tema central, que es la dependencia o el consumo, sea firme. Entonces esa frase temática está al final. Ahora sí me copiaste, Yamile. Sí, Muy bien. Bueno, pero quiero más, pues, además de las preguntas, que las lecturas, ¿sí? Yamile, ¿qué viste en el documento o quieres referirte a los otros documentos? eh, está también lo que había hablado usted de las expresiones de transición y los conectores lógicos. eh, lo que decía mi compañera Catalina de las partes de un ensayo que decía también la división de los temas con lo de las funciones de la universidad. Sí, sí, temas y subtemas. Sí, que el gráfico este que nos dice que está el contenido, el tema, el subtema, y que después del subtema está la proposición temática y luego como la conclusión, Sí, que me parece que es una muy buena forma de ilustrar cómo hacer los argumentos o desarrollar los subtemas. muy bien.
Bien, gracias, Yamile. ¿Algo más sobre los documentos? ¿Pasamos al otro? ¿Algo más sobre este documento? No estamos solamente revisando la lectura, sino pues sus opiniones, la socialización, porque eso es parte del ejercicio, que entre todos aportemos. Los escucho. Bueno, ¿no hay más intervenciones? Entonces quiero hacer una pregunta. ¿Quiere decir que solo Catalina y Yamile leyeron el documento? Profe, pues al final, pues sí, casi al final, antes de los ejercicios de aplicación, él dice como que el texto posee dos planos básicos, que serían como el plano del contenido y el de su expresión lingüística o plano formal. Sí. Y que pues que estos dos planos estructuran semánticas y estructuras formal. Y pues ya quería como ¿Y qué agregar eso. entiendes por eso? ¿Qué entiendes por eso que acabas de transcribir o leer tal como está en el texto? ¿Cómo lo explicas? Profe, pues la verdad no lo entendí, entonces quería como preguntarle eso. Sí, fue lo que le expliqué a Catalina al comienzo. Es lo mismo. Ah, listo, profe, ¿Sí? gracias. Bueno, pero bueno, ¿cuál es el aporte, Juliana? No solamente transcribir un pedazo, sino hablemos entonces de los otros documentos. ¿Cuál de los otros dos quieres hablar? ¿O no los leíste? No, profe, no los leí realmente. Bueno, entonces aquí venimos a algo. Eh, ¿quiénes no leyeron los documentos? O sea, abreviemos entonces quiénes no y quiénes sí. Y hacemos el foro con quiénes sí, y esas personas tienen la nota, pues, la mitad de la nota de esta actividad, porque pues es claramente la tarea. Quiero Profe, recalcar algo. Quiero qué pena, recalcar. ¿Cómo? Sí, adelante. ¿puedo agregar algo? Es que, Sí, pues no sí. sé, personalmente tuve un cierto conflicto porque de pronto usted nos dijo como que leyéramos el texto, pero en el momento como de las diapositivas y para concluir al final, pues como de la clase pasada no estaban como agregados estos puntos, entonces tal vez como recomendar que la próxima vez por favor nos deje estas cosas al final porque pues en la clase se hablan muchas cosas, pero igual a uno se le puede olvidar el que teníamos que leer esto y este tipo de cosas. Sí, Juliana, tú revisaste la clase, la grabación de la clase. Sí, señor. Sí, ahí está. Revisaste la diapositiva de la clase pasada. Sí. Ahí está también. No, pues Dice ya. preparar para la próxima clase. Yo no quiero entrar en una discusión, pues, como de, sobre todo de no perder la razón por tener la razón o de demostrarte, pero pues, ahora, hay otro asunto. Yo le tengo la costumbre, y no sé hasta qué punto los estoy acostumbrando, o no sé si mal acostumbrando, a que todo lo entrego demasiado, pues, lo copio, lo digo, pero quiero aclarar algo. La obligación de ustedes es tomar nota en la clase, ¿cierto? Tomar nota, estar pendiente. Entonces no quiere decir que porque yo no lo puse al final, entonces por eso no lo van a hacer o no lo van a leer o entonces van a argumentar que entonces se confundieron, ¿cierto? Porque creo que no es como un argumento válido para este caso, ¿cierto? Entonces, quiero hacer esa aclaración, aunque estoy casi que seguro que sí está, ¿cierto? Entonces, ustedes deben tomar nota en las clases, deben estar Profe, pendientes de lo que decimos en la clase. Ahora, si hay dificultades con la conexión, pues entonces para eso es la grabación de la clase, ¿cierto? Para eso es esa grabación, ¿sí? Yo pues, no, como les digo, no quiero perder la razón por tener la razón. Ahora que ustedes están esgrimiendo argumentos, ¿sí? Ahora que ustedes están dando argumentos o diciendo pues que eso, porque detecto que no lo prepararon por una situación, yo me estoy acordando aquí de algo, que esta no es la primera vez que nos pasa en estos 4 encuentros que llevamos, que ustedes tienen una tarea y no la realizan. La primera vez que ocurrió, que fue con la presentación de la comunicación como es la gestión, pues yo les permití, les di plazo y dije, bueno, la idea no es que todo mundo, pues, que la mayoría del grupo o que la totalidad, no sé, en ese momento como yo detecté que eran la mayoría, no dejen de presentar, entonces les voy a dar plazo por otra semana. Pero también les dije ese día que no se podía volver costumbre. Entonces aquí estoy viendo que es como una situación que se repite. En esa ocasión no me dijeron que era que yo no había puesto, que no había dicho, pero es una situación idéntica, Juliana y compañeros. Tarea que teníamos, tarea que no hicieron,
Entonces, pues lamento pues como que aquí solamente Catalina y Yamile y por ahí por los laditos Juliana hayan aportado. Yo no quiero que se convierta acá en un debate de si sí es o no es, de si no está copiado o no, le repito, porque yo acostumbro repetir, decir, sino que seamos responsables frente a la tarea. Es decir, no busquemos culpables, sino responsables, ¿cierto? Pero, sin embargo, si alguien quiere hablar, cerremos el ejercicio. Primero, terminando de establecer si hay opiniones para yo poder levantar aquí la valoración y la nota que les voy a asignar en esta actividad, ¿cierto? De acuerdo con la presentación, porque yo esta vez sí no voy a dar plazo ni voy a hacer la excepción como la hice la primera ocasión, ¿sí? Pero, pues, si hay algo para expresar, con mucho gusto. Cuando estaba mostrando allá, no lo estaba viendo en pantalla, yo estaba expresando mi idea. No paré cuando me interrumpieron para terminar la idea, pero no quiere decir que no puedan hablar. ¿Quién iba a hablar después de Juliana que no identifiqué quién era? Uno de los caballeros. Sí, profe. Alejandro. Adelante, Alejandro, te escucho. Sí, profe, era yo. No, profe, era para recalcar lo mismo. Es que lo que pasa es que muchas veces no es porque uno ni siquiera esté o no esté prestando atención a la clase, sino que hay veces las actividades no quedan de pronto muy claras. Usted sí nos había recomendado las lecturas, pero realmente yo en lo personal, si a mí me dicen que me lo recomiendan, es porque no es obligatorio. Entonces, de pronto ahí no se comprendió mucho el mensaje. Igual yo también yo me baso mucho de la recopilación de las actividades pendientes de la clase. Entonces sí sería de pronto bueno que cuando haya lecturas obligatorias o algo, ponerlos ahí como para uno tenerlo más presente, porque sí, pero yo creo que no éramos los únicos pues que estábamos así como comprendiendo la situación de esa manera. Alejandro, misma pregunta. ¿Revisaste la clase? Profe, sí, Escuchaste la palabra obligatoria. Yo dije, esta no me gusta, pero estas tres son obligatorias. Sí, profe, sí, que eran obligatorias, pero no queda ese explícito para cuándo, profe. Y como en la clase decía, en la última diapositiva, donde decía, la próxima clase veremos. Entonces yo la verdad lo induje así que en esta clase íbamos a analizar las lecturas, que lo íbamos pues a tratar. No sabía que había que traerlas ya listas. Muy bien. Respetable, pero no comparto tu posición, Alejandro. Yo quiero escuchar, bueno, listo. Entonces, pregunto, ¿quién hizo la lectura de los textos? Hasta el momento, Catalina, Yamila y Juliana. Quiero preguntarle a Catalina por qué hizo la lectura. Profe, porque usted había dicho. Que eran obligatorias, ¿cierto? Y que íbamos a hacer una actividad con esta, ¿cierto? Profe, pues yo la hice porque estaba ahí en la diapositiva. Bueno, tratemos, aquí no se trata de hacer quedar mal a nadie, pero ya Catalina eso me da una pista de que sí. Yamile, ¿por qué hizo las lecturas? ¿Y por qué desde el comienzo estábamos hablando desde ellas? Yamile. Porque las vi ahí, pues me gusta revisarlos, pues como ya nos había pasado que muchos habían dejado de hacer la otra actividad, me gusta revisar las lecturas que hay, lo que hay, y se me ocurrió revisar esas que habían. Yamile, de manera honesta, objetiva. Yo dije la clase pasada, les recomiendo tales y tales lecturas, y estas son obligatorias, y la próxima clase vamos a analizarlas. Claro que lo dije. Entonces, Alejandro, cuando uno analiza algo es porque lo trae preparado, y vamos a hacer un comentario con ellas. Alejandro y compañeros, entonces, pues yo no me imagino si uno va a analizar algo y no lo prepara. Ahora, estamos en un nivel de la universidad, ¿cierto? Yo les repito, yo no sé si soy de los únicos o al contrario, soy demasiado enredado y los profesores a ustedes les entregan todo tan molidito, que si no dice ahí concreto, entonces ustedes no lo preparan, ¿cierto? Yo pienso que es un llamado a que asumamos el rol de universitarios, el rol de personas que ya son, pues tienen un grado de independencia y como les digo, yo hago la diapositiva, digo en clase, pregunto por ahí 3 veces, me hice entender, alguna duda, es claro lo que acabo de decir. Y a veces hay un silencio y yo tengo que decir, ¿qué pasa? Bueno, y fuera de eso, yo mando la grabación de la clase y la pongo a disposición de ustedes. Entonces, pues, no sé si eso ya nos vamos al extremo, entonces que cuando entonces no hacemos una actividad o queda ahí ese vacío, entonces
No la hacemos. Ahora, hay unas asesorías los miércoles para preguntar. Hay un chat, un grupo de WhatsApp donde nos preguntamos, donde nos decimos las cosas. Entonces, en este caso, yo lamento decirles que esta situación es similar a la que ya tuvimos con el tema de la presentación de la comunicación eje de la gestión, ¿cierto? En donde sí, claramente no lo prepararon. Esa vez di plazo, esta vez yo pienso que no debo dar plazo porque ya es la segunda vez que nos ocurre. Con ustedes igual, ¿cierto? Entonces, pues ya cuando una cosa pasa por segunda ocasión, dice uno, es una tendencia, es una situación que tiene el grupo. Entonces, yo voy a dar la valoración a estas 3 personas que hablaron. Y a ustedes les queda como tarea hacer la segunda parte. Afortunadamente, yo también tengo aquí en el curso 2 opciones. La salida aquí a la socialización, que es un tema que estaba en la agenda. Quiero decir también, al comienzo de la clase estaba en agenda. Y la expliqué y la dije, y nadie dijo nada, ¿cierto? Porque no sé si era que no sabían de qué estaba hablando yo o se quedaron, pues esperaron hasta este momento para que hubiéramos solucionado el asunto, ¿cierto? Entonces, nos queda como tarea realizar el comentario para que la mayoría del grupo salve esa nota, salve al menos la mitad. Entonces, muy juiciosos las van a leer. Alguien más levantó la mano. ¿Qué fue? Mariana. Sí, profe, es que Mariana, lo que adelante. pasa, bueno, en lo personal, yo revisé las diapositivas y decía pues los textos que por decirlo así nos recomendaba y la verdad yo nada más leí 2. Yo leí 2 modos de contar y volver a narrar, entonces por eso no participé en la socialización del tema porque no lo había leído. Pero todavía puedes participar con las otras 2 lecturas. Adelante. Vuelvo y pregunto. A ver, Alejandro, yo quiero hacer un ejercicio. Estamos en un foro de socialización de unas lecturas. Ya hicimos la lectura sobre el tema. Listo. Ya participaron quienes las leyeron. Por favor, Alejandro, a ver si me hago entender. Quienes no hayan leído el tema, pues si leyeron las otras 2, pueden participar. Quienes medio las ojearon, pueden referirse a lo que ojearon. Y yo hago la valoración acá. Alejandro, ¿fui claro o hay alguna duda? No, profe, está todo bien. ¿Está claro, sí o no? Entonces, venga, pero repito, muchachos, es un llamado. No siempre los profes les tenemos que dar todo, perdónenme la expresión como tan de calle, molidito, no. Sí, ustedes tienen que gestionarse ustedes mismos y mirar. Lo otro es, pregunten, por favor, pregunten lo que no esté claro. Yo sí recuerdo también que yo decía, no me gusta la expresión, pero lo voy a decir, estas 3 son obligatorias. Yo entiendo, pero no comparto la posición de Catalina y Yamile cuando uno les dice, entonces ellas muy elegantemente dicen, no, es que yo las miré para no hacer quedar mal al resto del grupo, ¿cierto? Pero es claro que ellas sí lo leyeron y sí entendieron lo que yo dije, lo mismo que Mariana. Lo que pasa es que es muy tenaz frente al grupo uno decir, no, yo sí entendí porque hacen quedar mal al resto. Eso me da tranquilidad y me da certeza y me comprueba mucho más. Ahora, repito, si yo no lo copio, por favor pongan atención. Lo otro es, vamos a llegar a un punto en donde yo digo, todo, voy a decir a todo la palabra obligatorio para que ustedes trabajen, cosa que no me gusta. ¿Qué te parece, Alejandro, si a todo le pongo la palabra obligatorio y me vuelvo una especie como de dictador? Yo pienso que no, ¿cierto? Que se deteriora un poquito el clima y la pedagogía y la metodología que yo pretendo, donde todo es voluntario, donde cada quien hace su crecimiento, su forma, ¿o no? Alejandro. Profe, yo realmente no tengo nada contra la palabra obligatorio. En lo personal considero que así quedaría más concreto la definición de una actividad, pero si usted no lo desea poner, pues yo ya estoy consciente de que tengo que estar pendiente de que no va a estar Claro, incluida esa palabra claro. para no confundirme. A mí no me gusta, me parece demasiado represiva, pero vamos a hacer algo. De ahora en adelante, todas las lecturas de apoyo y todo el material de apoyo del curso es obligatorio, ¿ya? Para que entonces lo preparen y yo ya, pues dentro del diseño que tengo, miro qué evalúo y qué no y qué se discute. Es obligatorio porque todo hace parte del curso. ¿Listo, Alejandro? Entonces, de ahora en adelante, todo lo que encuentres en el blog y en el Dropbox es obligatorio. ¿Listo? Para que lo prepares, lo leas, lo trabajes. Profe, Y el qué resto de pena, una compañeros que les pregunta, guste la palabra obligatorio. una ¿Listo? pregunta, pero, profe, ¿me escucha? Sí, Sí, qué pena. Yo estuve revisando el Dropbox, pero por ejemplo, sí, yo al estar buscando los documentos, sí. encontré una parte de libros y habían demasiados libros. Entonces, es importante también identificar cuáles, porque sabemos que Dropbox y Blog tiene una cantidad de información. Por ejemplo, la de los conectores, usted lo acaba de comentar. Es un texto base
para tener una mejor redacción, una mejor base, pero o sea, es entender cuáles son esos textos también, porque 1500 conectores, o sea, sería impresionante. Entonces sí es importante como aclararlo en mi opinión. O sea, tu opinión es que están desorganizados los textos en el No, Dropbox y en el Flow, y entonces por eso no se están encuentran. organizados, pero es Ah, importante aclarar que no todos son obligatorios, sino identificar cuáles sí son y cuáles no. no, Mientras que nos vamos a acostumbrarnos, digamos, al proceso, Emanuel, porque venimos de un sistema de escolaridad donde realmente, pues, no sé si, pero bueno, mientras que vamos aprendiendo. Entonces es al importante, pues, contrario, como que, Emanuel, a mí no me gusta señor, la palabra obligatorio, es por eso, porque en el sistema escolar es tome, obligatorio, venga, yo le pregunto, pero quedamos en que por ejemplo, a Alejandro le gusta la palabra obligatorio. Ahora, a Emanuel, las 2 primeras clases, al menos la primera, me puse a detallar. A veces digo, ¿quién puede mirar el Dropbox? Ubique el documento allá y abro el documento y lo muestro y digo dónde está. Y a veces abro también el Dropbox. ¿Es así o no es así, compañeros? Y a veces le digo a alguien, búsquelo, venga, yo le aclaro. No lo encuentra, venga, se lo busco. ¿O no es así? no, Alguien profe, que los me textos yo conteste. sí los encontré. Entonces, bueno, pero entonces, Lo que me el refería acuerdo a al que que no llegamos todos en son este momento, y obligatorios. lo voy a tener en cuenta, es de ahora en adelante, todo el material del curso y todo lo que está allí es obligatorio, para que no volvamos a tener este inconveniente y ustedes no perjudiquen su rendimiento, ¿cierto? Porque ustedes vinieron fue a rendir, a trabajar en este curso que es tipo taller y su labor, su profesión en este momento, además de quienes trabajan, es ser estudiantes y uno dedicarle tiempo, ¿sí? Bueno, ¿alguien más va a opinar? ¿Alguien más? Porque también yo tengo ese estilo también. Yo no me quedo pues como que dije algo, entonces quedan inconformidades. No, quiero que todo quede muy claro. Emanuel, entonces yo sí he venido explicando como tú dices. Aquí está, este no, lean esto sí, miren, yo explico, ya, hasta el momento, ¿cierto? Pero, pero hemos llegado a la conclusión en este momento que en lo posible yo voy a tener en cuenta que todo va a ser obligatorio para que ustedes tengan el cuidado de leerlo y no nos ocurra lo que nos acaba de ocurrir. ¿Sí? ¿Alguien más va a opinar? Ah, bueno, Mariana, refiérete entonces a esos documentos. Ah, entonces en este momento rápidamente, porque ya invertimos más del tiempo y no vamos a alcanzar al resto de actividades, entonces se acumulan. Entonces, por ejemplo, si hoy no explico el parcial, lo explico dentro de 8 días. ¿Qué quiere decir? Que queda menos tiempo para prepararlo, por ejemplo, porque hemos consumido el tiempo por ejemplo, en este caso llevamos como 10 minutos en un asunto que no era pues era una aclaración que hizo parte del pacto pedagógico y lo que explicamos al comienzo, pero yo soy de los que da la palabra y que escucha. Entonces, en este momento quiero hacer claridad. Quienes no hayan leído el tema no quiere que no puedan participar. Están los otros documentos. Entonces, preparen, incluyendo a Yamile y a Catalina, que ya habían, y a Juliana, que ya habían intervenido, ¿qué encontraron en otros 2 documentos? ¿Quiénes leyeron el resto de documentos, los otros 2? Además de Mariana. ¿Nadie más? Yo también leí el de volver a narrar. Bueno, entonces vamos a comenzar con Mariana y tú le complementas. Y puede lanzar la mano, pedir la palabra, quien los hayan leído. Otro asunto que yo trabajo acá, Alejandro, Emanuel y compañeros, a mí no me gusta sacar al tablero. Y Emanuel lo decía, venimos de un sistema educativo en donde el profesor sacaba la lista y llamaba lista y sacaba al frente. A mí me parece que aquí no, aquí uno dice quién leyó, quién aportó y se sabe que yo hago la valoración. ¿Cierto? Sin necesidad de sacar a nadie a la fuerza o de hacer lo que tuve que hacer aquí. ¿Quién leyó? ¿Quién no leyó? ¿Por qué no? Miren, es que sí era, es que había que hacerlo, por favor lean. No, es un asunto acá de una formación profesional, universitaria, donde tenemos que ser responsables y tenemos que invertir el tiempo, el trabajo independiente por fuera, ¿cierto? Pero no alarguemos la discusión. Sin embargo, si alguien quiere agregar algo, con mucho gusto doy la palabra para que invirtamos el tiempo bien y nos alcance la agenda que he propuesto para el día de hoy. Entonces, Mariana y Luisa tienen la palabra, primero Mariana y después Luisa, para que se refieran y nos cuenten a todos a qué tiene que ver esos documentos. Bueno, profe, yo voy a hablar sobre 2 modos de contar. Ahí se nos mostraba la narrativa sobre el acontecimiento del viaje a la luna. Entonces nos mostraba cómo 2 periodistas, sí, 2 periodistas desde diferentes puntos de vista con la misma información abarcaron de diferente forma la información, valga la redundancia. Entonces nos muestra que el primer periodista, no recuerdo el nombre. Oriana Falasi. No, me voy a referir primero al otro. Bueno. El primero es el Tomás Eloy Martínez. estadounidense Tomás Eloy Martínez, ¿cierto? Rositer, ¿qué? Ah, Espérate, yo tengo Rosenthal. Sí. Rositer Jr. Sí.
de United Press International. Bueno, él se refería más como al estilo informativo, o sea, daba Sí. más como los temas concretos, como la de exactamente la fecha, el día, el tiempo en el que estuvieron en la luna y cosas así. En cambio, la otra autora nos da como un estilo narrativo, nos hace estar como minuto a minuto dentro de la historia, ya que esta abarca también como ciertos aspectos de la vida personal de los astronautas que vieron esta experiencia. Abarcaba también temas políticos, sociales, haciéndonos estar como personalmente en la historia. Muy bien. Sí, no sé de pronto qué más agregar. La idea central de lo que has dicho es, en ese texto se dan los elementos, atención compañeros, los elementos necesarios y las características que tiene cuando uno escribe para informar y cuando escribe para narrar, es decir, el estilo noticioso y el estilo literario, ¿cierto? Eso es lo que hace ese texto. Luisa. Profe, bueno, no, dos cosas. La primera, ese texto, la verdad, yo le di pues como una ojeada ahorita en el transcurso de la tarde, porque cuando yo vi pues como las diapositivas de inicio, sí tenía como la duda, pero entonces, bueno, traté como de echarle una ojeada a los textos que usted nos presentó. Sí. Bueno, con respecto al texto de volver a narrar, lo que entendí fue que, digamos, nos habla cómo ha evolucionado la narración pues, en el transcurso de los años, ¿cierto? Bájese. Y qué nos quería contar antes la narración y ahora cómo nos la cuenta, pues como o sea, cómo ha ido, digamos, cambiando con los medios, con los nuevos medios que han resultado. Por ejemplo, pues como digamos la implementación de los escritores, de las entrevistas, de los reportajes, de los periodistas, pues porque anteriormente los escritores solamente hacían esa parte pues de redactar alguna noticia y responder a ciertas preguntas, ¿cierto? Que en la parte del texto nos decía que se referían como a las 6W, que era como qué, quién, dónde, bueno, se me escapan las otras. Entonces que ellos eran como escritores y que ya, digamos, con la evolución después de lo que trajo la revolución industrial, que ahí fue donde tuvo un cambio muy grande la narración, pasaron pues como a implementarse en los reportajes y ya los escritores también pasaron a ser periodistas, a hacer, digamos, una investigación más profunda sobre las noticias que se le brindaba a los lectores, para que ellos quedaran, pues, digamos, como, o sea, para que el lector quedara contento con la información que estaba recibiendo. Muy bien. Levantaron mano Catalina y Yamile. Adelante. Profe, ¿quién primero? Bueno, primero Yamile y después Catalina. Adelante. Bueno, a lo que estaba diciendo Mariana, me gustaría complementar que el texto que hizo Oriana Fallaci o Falashi era muy, muy, muy narrativo. O sea, era todo como muy a modo de historia, que empieza que había pasado aquella última noche durante la cual ni siquiera Armstrong, Aldrin y Collins pudieron dormir bien, pues era como una manera muy dramática de contar un hecho que pues se supone que había estado viendo ahí de igual manera que el otro escritor, pero lo narró de una manera que no se notaban tanto como, ay, perdón, como los hechos más importantes, que era como la hora del alunizaje y que pues que habían hecho una llamada, no sé qué, pues todo lo contaba como con mucho sentimiento. Yamile, los detalles. Sí, o sea, los detalles eran eh, no como muy acordes al tipo de texto que se estaba presentando, porque se supone que todo era como una noticia o como, pues como que estábamos contando un hecho muy importante como para ponernos a narrar eso como con ese tipo de detalles dramáticos. Sí. Y
Por ejemplo, en el de Volver a Narrar dice que en el periodismo buena parte de los relatos que consumimos están estructurados en formas distintas a las relativamente simples de la narración oral. Me parece que conectando como esos dos modos de contar ese hecho histórico, el de Oriana cae mucho en una narración muy, ¿cómo decirlo? Como muy más como si fuera una historia, un cuento. En los que, detalles, en el tiempo, en ujú, los personajes. en lugar de ser una noticia y que nos cueste los hechos importantes que pasaron ese día. Muy bien. Catalina, ¿qué quieres agregar? Yo quería resaltar pues que para mí el texto se basa mucho en la subjetividad de la realidad. O sea, porque en el texto decían que las dos personas estaban en el mismo momento, pero era como si cuando uno leía el texto, como si estuviera leyendo cosas completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, yo como lo que comprendí era que un texto era una noticia y la otra era un reportaje. Entonces, que el reportaje se basa más en una cronología del tiempo. Por ejemplo, ya en el reportaje hablaba hasta de las esposas de los astronautas. Entonces, pues me pareció muy interesante porque es la misma realidad, pero desde diferentes Bueno, perspectivas. yo quiero ir concretando porque el tema aquí no es, yo repito, buscar culpables y no responsables, pero tampoco es bueno, no lo hizo, entonces yo califico, no, yo valoro. Entonces aquí el tema es, bueno, ya discutimos lo que vamos a discutir, ya estamos en esto, ya es aprovechar. Entonces yo quiero que los compañeros que no leyeron y que no tienen pues qué decir, digan a partir de lo que han escuchado. Alejandro, por ejemplo, de acuerdo con lo que has escuchado, ¿qué ubicas del tema? ¿Qué podemos dar alcance? Yo lo explico más todavía. Alejandro, ¿me estás escuchando? Sí, profe, no, pues Listo, a ver, qué hay para ampliar o no se está entendiendo? Yo creo que sí, porque las compañeras han sido detalladas, ¿cierto? Para que le demos alcance y para que tengas argumentos para poder escribir tu comentario. ¿Qué has captado hasta el momento? profe, no, pues que cuando uno va a hablar de un tema en específico, que el tema se desliga pues como en alguna gráfica lo mostraban que los subtemas, ya los subtemas tienen pues como otros parámetros para desligarse. Igual, profe, sí, yo considero que sí tengo que leer igual el Vea, documento. ese documento, Alejandro, ese del tema, es como una guía. Y esa sí es con plastilina, pues como muy de profesor, como de incluso bueno, de taller allá y de mostrar, y es muy gráfico. Entonces, ese sí, incluso Alejandro, como el plazo para presentar la segunda versión del ensayo es hasta el lunes de la semana entrante, es una tarea que queda. Recomiendo que después de haber hecho la autoevaluación del primero, que ya lo había dicho, además lo voy a repetir, lean estos documentos. Yo cuando los puse, que dije, bueno, y son de paso muy útiles para escribir un ensayo, para que complementen la autoevaluación. De la segunda parte, Alejandro, ya no del tema, sino de la narración y de lo informativo. Ahí hay algo también, ¿cierto? Emanuel, cambiemos, a ver, Emanuel, mismo ejercicio, no Entonces, bueno, leímos, no de preparamos, la, pero con la socialización, que pues llama socialización, las compañeras, más lo que explica el profesor, nos está aportando para que cumplamos con el objetivo y es avanzar en el taller, curso taller, acerca de cómo narrar, cómo los elementos para narrar y los elementos para informar. bueno, Adelante, profe, Manuel. del primero puedo destacar que primeramente para tener un buen ensayo o un buen texto debemos identificar el tema principal y de ahí derivar los subtemas, como lo habían venido explicando mis compañeros, pero que estos no estén separados como, digamos, de manera independiente, sino siempre ligados al tema principal, ¿cierto? Y todos esos temas se tienen que ir desarrollando para traer una misma conclusión. Dentro Muy del bien. tema, perdón, dentro del texto, nos tenemos que desenvolver con algunos parámetros. Entre ellos están los conectores, que lo hemos venido trabajando el día de hoy, y pues y otras cosas que realmente, como decía mi compañero, tengo que leer mejor, sí, porque todavía no, como lo comento, solamente lo guié. Pero, por ejemplo, las expresiones de transición, que ahí decía también, que era muy relacionado al tema de los conectores. Es muy importante tener eso en cuenta. ¿Sí? No es No, que sea como decía, relacionado, no, los conectores son elementos de transición. exactamente, Exacto. son complementos de transición. Y como decía, o sea, no es como, vale, dedicar un párrafo para cada subtema, no, sino que siempre deben estar ligados y siempre deben estar conectados. Eso es Muy bien. referente al primero. Y al segundo, pues también creo que se lo tengo que revisar más, porque como usted mismo lo comentaba, el primero era un poco más gráfico, más elaborado, pues más
sí, más gráfico para una primera exposición, pero el segundo nos mostraba algunos parámetros también, algunos, ¿cómo se dice? Nos puede acercar un poco más a lo que es un texto narrativo, ¿cierto? Y cómo uno puede explicar un mismo tema o, digamos, una misma situación desde diferentes parámetros, desde diferentes puntos de vista. Y el caso que decían ahí de este autor, era que narraba un hecho de una forma muy dramática y muy narrativa. Explicaba lo mismo, pero de una forma, sí, como lo han estado diciendo mis compañeros. Es como Bien. lo que pudiera agregar, profe. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar a esta socialización? Independiente de que no haya leído, sino lo que ha escuchado y lo que va a hacer, como lo han hecho Alejandro y Emanuel. ¿Alguien más quiere aportar? Juan Manuel, Mariana Arango, perdón, Mariana Trujillo, Alejandra López, en fin, Juan José. ¿Quieren aportar algo más? Mientras se deciden, voy a mostrarles en el blog también. Por favor, Alejandro, me dices si se ve y lo que estás viendo para yo agilizar en esta parte, porque la verdad es que sí nos disparamos en el tiempo con la situación que nos ocurrió. Alejandro, ¿me ves en pantalla el blog, cierto? Sí, profe. Recuerda que estás aquí en la unidad 2, ¿vale? Y entonces, por favor, me decís, ¿ves dónde tengo el clic? ¿Dónde tengo el mouse? Sí, en el texto narrativo, texto informativo. Bueno, aquí ustedes, miren que no es obligatorio, pero cójanlo como vea. Cuando un profesor, cuando esté en la presencialidad, les deje una carpeta en la fotocopiadora, no se limiten a sacar el documento que puso para esa semana, esculquen qué tiene la carpeta, porque ahí están los temas, ahí están las preguntas de las pruebas, si es que él pregunta en un examen. Y en este caso, habíamos dicho, obligatorio, el tema vamos de contar, van a dar, pero por favor, todo lo que vamos mostrando, que se llama material de apoyo, mírenlo acá, lecturas y referenciación y que están organizadas, escúlquenlo. Entonces, miren, esculcar es esto. Alejandro y compañeros, producción del texto escrito. Entonces, lo que ya hemos visto en clase, antecedentes, referentes, causas, problema, afirmaciones, solución, conclusión, impacto. Esto nos da las pistas de qué dice. Habla de un orden, que es lo que habla el tema, propósito, sentido, unidad, coherencia. Y entonces, los dos artículos de Juan José Hoyos hablan de dos tipos de escrito, el estilo narrativo y el estilo informativo. Aquí quiero que Catalina, Yamile, Juliana, Mariana y Luisa, que leyeron, las dos primeras compañeras leyeron completo, las otras compañeras ojearon, pero que nos da, miren, para que identifiquen y bueno, y ustedes que van a leer, porque eso es lo que yo necesito que entonces ya pasó y entonces no lo lean, no, lo leen, miren, acá está. Entonces, en los dos se habla de varios elementos, el tiempo, el foco, ¿sí? Los personajes, el contexto, los puntos de vista, el tono y la extensión. ¿Es así o no es así? Catalina y Yamile. Tanto en el texto dos modos de contar como en volver a narrar, se habla de esos elementos. ¿Sí los identifican? Señor. Sí, señor. O sea, Sí, aquí profe. tenemos una especie como de pastelito, como de guía que he preparado yo para la clase. Entonces, miren, el tiempo, ¿cómo es el tiempo en el estilo narrativo? A ver, vamos primero. El estilo narrativo habla de antecedentes, problema, causa, referentes, afirmaciones, proposiciones, conclusión, un impacto, solución. Eso lo vimos ya cuando propusimos el esquema para hacer un ensayo. Quiero decir que yo me dirijo a Mariana y a Yamile y a Catalina porque ellas pues están en la lectura, pero el resto de compañeros van a preguntar y van a participar y van a aprovechar esto que estoy diciendo para que se ubiquen más en las lecturas y se ubiquen más y se animen más a leer, ¿cierto? A abordar esos textos. Repito, son 3 textos que siempre he dicho que son de vital importancia, que es como que complementan lo que he dicho en la clase, por cuanto tienen que ser de obligatoria lectura. A pesar de que no me guste mucho esa palabra de obligatorio, que es como obligar a alguien, como forzarlo, como, perdonen la expresión, como cogerlo del pelo y sacarlo a que lea, y no. Esto es un asunto de mi proceso de formación. Bueno, entonces si el estilo narrativo tiene antecedentes, problema, lo que acabo de leer, pues en el estilo informativo hay una idea principal, un hecho principal, un desarrollo y una explicación y cada idea. Lo que decía Luisa, las 7 preguntas o las 7 W en inglés, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, con qué efecto, quién, ¿cierto? Y aquí entonces, miren, comenzamos a hacer la diferencia. En el estilo narrativo se maneja un orden cronológico, un tiempo.
Se cuenta un antes, una hora, un después de la historia, se reconstruye, se recrea, se deconstruye, es decir, después de que está construida vuelve y se le quita el orden en tiempo. Lo llaman espiral de tiempo en lo narrativo. Y en el estilo informativo el tiempo es cronológico. El hecho es único, es lineal y ya. Usted cuenta y no hay detalle, no hay ese tratamiento. El foco en lo narrativo son escenas. Entonces hablan de una escenificación, de expresiones, de precisión de datos, crea suspenso. En el estilo informativo, ¿sí? Ese foco es la escena única y la pirámide invertida, que también la habla de, ¿cuál es la pirámide invertida? Como un embudo. Ponen todo lo más importante al comienzo, el grueso de la información y los accesorios a lo último. Entonces, ¿qué es la noticia? ¿Qué es lo que va a contar? Ah, el hombre llegó a la luna y llegó un 21 de julio de 1969. Punta. Y ahí está el grueso. En cambio, en lo narrativo, comienzan a escenificar, a crear suspenso. Entonces, eso es el foco. Ahora, el texto, los tipos de texto narrativo, ahí viene lo que mencionaba ahora, estaba mencionando Mariana, no sé si fue Mariana, sí, fue Mariana, o Juliana, no recuerdo, que entonces decía, pero entonces es como una especie como de crónica. Entonces, resulta que en el estilo informativo hay noticia, entrevista, crónica y reportaje. ¿Sí? En el estilo narrativo se privilegia la crónica porque hay tiempo, hay personajes, se combina. ¿Sí? De hecho, quiero decir algo, los grandes novelistas primero fueron periodistas. García Márquez, Vargas Llosa, ¿sí? Por decir algunos. Entonces, acá está que los tipos narrativos son novela, cuento, crónica, y acá lo que acabo de decir. Y en el tema administrativo, el texto informativo puede ser el informe, el instructivo, la carta, la circular, que está dirigido a un público específico. Ahora, en cuanto a los personajes, en el narrativo hay diálogos, rasgos, personalidades, realismo, cercanía, sentimientos, y hay unos tipos de narrador, una primera persona, un protagonista, un testigo, monólogo interior, una segunda persona, epistolar, y una tercera persona, omnisciente, ¿sí? Casi siempre estamos acostumbrados al de la tercera persona omnisciente, que nos relata como si estuviera ahí, pero no se deja ver, por decirlo así. Ojo con estos textos también que no solamente son obligatorios porque con eso construimos mejor la escritura, obligatorio porque hacen parte de esta actividad, sino porque vamos a seguir realizando en el tema narrativo, con un cuento que vamos a ver más adelante, otra actividad. Entonces, por favor, ¿sí? Si en esta el asunto no fue 100% efectivo, para esa. Entonces, repito, sigue siendo obligatorio porque en el tema narrativo y en esto de los narradores, tipos de narradores, vamos a trabajarlo. Entonces, aquí en el informativo hay diálogos, se nombran pero no se describe, son simples datos y cargos, roles, y el narrador es un testigo directo del hecho. Ahí no hay tipos de narradores, es uno solo que está contando. En cambio, miren que en el narrativo sí hay varios, que ya los dije. En el punto de vista, en lo narrativo, hay afirmación, posición concreta, forma de ver la realidad, calificativos, adjetivos, valoraciones. En cambio, el punto de vista informativo es neutral, imparcial y objetivo. Se cuenta y no se dan aseveraciones, ni si es bonito, si es feo, se cuenta simplemente. En el tono que se utiliza en el narrativo tiene una extensión. No importa la extensión en aras del estilo y el tratamiento que son organizados y secuenciales. Novela de 800 páginas, novela de 300 páginas. Es extenderse en todo eso, esos detalles, es acariciar las palabras. El tono que utiliza el informativo es impersonal, ¿cierto? Un individuo fue capturado en tal situación, ya. Se cuenta lo de él, pero es impersonal. Y aquí, en la extensión, a ver, aquí ya había mostrado la extensión, y aquí en la extensión se suscribe lo que decía ahorita Luisa, la 7W, y los españoles hablan del lead. Perdón, los gringos hablan del lead, los españoles hablan de la entradilla, el cuerpo, desarrollo concreto y el cierre o salida, que es lo que nosotros hemos venido tratando. Párrafo de entrada, párrafo de desarrollo y párrafo de conclusión. Tipos, miren, acá están los tipos. Acá hay aquí está lo narrativo ya. Entonces miren que aquí hay una pista más y una indagación más de cómo esta actividad la socializamos, la tenemos. Entonces, el tema, dos modos de contar y volver a narrar. Acabo de mostrar en pantalla una síntesis, una orientación, incluso yo diría, Catalina, Yamile, Juliana y Mariana, que vuelvan a tomar los textos y con esta presentación que ha estado todo el tiempo ahí. Otro asunto es que no la hayan explorado ustedes bien y no la hayan encontrado. Entonces, recuerden siempre, esculquen. Incluso a veces cuando ustedes esculcan mucho me dicen, profe, eso no está en el blog. Digo, listo, venga, se borró, me pareció que lo subí, entonces lo mejoramos, ¿cierto?
Pero entonces, miren, ahí está. Preguntas, comentarios a quienes ya hablaron y a quienes están todavía acá en esta actividad que ya tenemos que ir cerrando porque se nos está terminando el tiempo de clase. ¿Queda mejor orientado el documento así? Quienes leyeron, Mariana, Catalina, Yamile. Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. ¿Sí? Bueno, compañeros, Alejandro y compañía, Alejandro, Emanuel, Alejandra, Juan José, Luisa, el resto de compañeros. La invitación es a leer. Con esas lecturas y con lo que hablamos hoy, ¿sí? Así no hayan participado ustedes, ustedes van a tener una segunda parte de la valoración de esta actividad. Entonces tienen la oportunidad todavía, ¿cierto? Quiero decir que hay 7 intervenciones, las 5 de quienes leyeron y las 2 intervenciones de quienes no leyeron. Me refiero a Emanuel y Alejandro, también valoro esa intervención. Máxime cuando después de que ellos hablaron, invité a que más personas hablaran y nadie más habló, ¿cierto? Entonces, por ahora tenemos esas 7 valoraciones de esta intervención. Alejandro, hiciste muy bien en hablar, en expresarte y después en prestarte para que la actividad continuara y tomándolo con beneficio de inventario, lo que yo dije y lo que expresamos. ¿Algo más sobre la actividad? ¿Hay alguna duda sobre que entonces tenemos que hacer una actividad para poder dar cuenta de lo que de las lecturas? Voy a clarificar mucho más en la presentación de clase esa parte. Entonces, acá están las lecturas. Vamos a referirnos a la importancia de los textos para la lectoescritura y la forma como a partir de ellos voy a implementar mejoras a mis escritos futuros. ¿Ya? Con esta misma, ¿sí? Ya hicimos la actividad. Entonces, esta misma pregunta la vamos a convertir, ¿sí? La vamos a convertir en comentario. Entonces, ¿debo explicar dónde se hacen los comentarios en el blog o en esa unidad 2 ustedes ubican el comentario? Por favor, me cuentan para saber si debo ir al blog. ¿Es claro? Pregunto nuevamente, ¿me hice entender? Profe, no, si quiere, pues si se puede volver a mostrar en el blog, sería mucho mejor. Bueno, vamos a leer la actividad en el blog. Vamos a leerla. A ver, muy bien. Gracias, Luisa, porque ustedes hablan, yo les... Ay, espérenme que me enredé aquí con una cosita. Bueno, entonces espérenme. Bueno, me vuelvo al blog, ¿sí? Y aquí en el blog vamos a leer la actividad respectiva. Por favor, Luisa, lee tú la actividad. Aplicación activa 4, lee por favor. Es esta que está aquí en pantalla. Dice, consulta y lee los documentos disponibles en el recurso Dropbox. Profe, eso Ya ahí que están está los ahí, documentos. Parra sí, Marina. Quiero decir algo. Esta es la citación norma APA. Más adelante lo voy a explicar, pero vayan familiarizándose. Esta es una reseña. Primero el apellido, nombre, y así se reseña un material. Y lo tienen que hacer ustedes cuando hagan citaciones en los textos que escriben y cuando vayan a buscar. Bueno, ya sabemos que son los 3 documentos. Continúa aquí donde está la letra blanca. dice, haciendo uso del espacio disponible en la parte inferior de esta entrada del blog, introduce tu comentario, comenta los textos y la forma como a partir de ellos vas a implementar mejoras a tus escritos futuros. Incluye tu nombre, código de identificación y grupo. Una vez escribas tu comentario, puedes comentar los aportes de los otros integrantes del grupo. ¿Se entiende la actividad? Primero, ¿se entiende lo que debemos hacer? Por Profe, favor, sí. hablen en este momento para que no haya confusiones. Sí, señor. Profe, esa es para el martes, ¿cierto? Espéreme, ya vamos con esa parte. Listo, entonces, parte inferior. Esta es la parte inferior del blog. Entonces, para que quede mucho, como siempre, ahí están los comentarios que ya han hecho. Por favor, no copien, pero pueden leer y pueden mirar. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces voy a hacer acá, voy a ir al final. Hay muchos comentarios, ¿cierto? Entonces voy a hacer mi comentario. Buenas noches, estudiantes del grupo 30. ¿Listo? Entonces, a partir de este momento, deben hacer sus comentarios acerca de las lecturas. ¿Ya?
acerca de las lecturas, 2 puntos, voy a volverlas a recordar para que quede muy claro y nadie se embolate y piense que son otras lecturas. Esas son las que son obligatorias, ¿cierto? Las lecturas. El tema, 2 modos de contar y volver a narrar. Coma. Siga las narrar. Voy a consultar acá en un momento, espérenme un asunto, y le respondo a lo que dijo Emanuel, ¿cierto? Y voy a contestar acá. 7 de septiembre. Recuerden que todo aplicativo que hacemos en clase lo hacemos para la cumplimos, ¿cierto? Entonces, el plazo es hasta hoy, 7 de septiembre. Punto. Listo. Voy a publicar la actividad. Respuesta para Emanuel. El plazo es actividad que hacemos en clase, actividad que cumplimos el mismo día. Entonces hoy hicimos la socialización y debemos consignar el comentario el día de hoy. Si no lo hacen el día de hoy, yo de todas formas lo recibo de manera extemporánea, es decir, por fuera del plazo. Es decir, el plazo era desde hace 8 días que teníamos que empezar a leer, lo socializamos en clase, les di las claves y lo pueden poner. Eso es lo que tiene que ver con esa actividad. ¿Es claro, Luisa y compañeros? Luisa que me solicitó que lo mostrara. ¿Es claro dónde lo tenemos que hacer, en qué parte del blog y en qué consiste la actividad? Profe, sí. Profe, yo tengo una inquietud y qué pena molestarlo. Sí, no me molesta, tranquila. Lo que pasa es que la clase pasada usted nos había dicho, recuerda que hicimos la autoevaluación de las actividades la clase pasada, ¿cierto? Que dijimos que no le íbamos a entregar esa misma clase, sino que nos diste 3 días para poderla entregar. Sí. ¿Eso solamente aplicó para esa clase o eso aplica para las otras? Es que no me quedó como claro ese punto. Bueno, vamos a revisar qué dice el instructivo de la autoevaluación. ¿Te parece, Luisa? Sí, listo, profe. No, sino que te acuerdas que en la clase pasada usted lo tenía como que se subía el mismo día, pero nosotros, pues como Solicitaron que a los 3 días. Sí, a los 3 días. Entonces quería saber. Listo, si me eso solicitaron ese, yo les concedí ese que me solicitaron. Sí, es verdad, yo lo tenía, es el mismo día y ustedes me solicitaron que 3 días, yo les concedí los 3 días para esa actividad. Pero entonces solamente fue con esa actividad, con la actividad de hoy es Mira lo que te estoy completamente contestando, ustedes me solicitaron y yo les concedí el tiempo. Profe, y para esta actividad no nos puede conceder el tiempo también hasta el viernes. Alejandro, ¿y tú consideras que con los antecedentes y con lo que pasó es justo o está dentro del tema que podamos dar el plazo? ¿Es justo o no? ¿Es razonable? Recuerda que estamos buscando responsables y no culpables. Pues, profe, a mí sí me parece porque realmente aún así pues no hayamos hecho la lectura, no, tenemos como otras actividades aparte que realizar, entonces pues siento que aunque los que lo hayan hecho no, pues sí me parece aceptable o desde mi perspectiva que tengo más cosas por hacer, sí me gustaría un poquito más de tiempo. Bueno, Juliana, las cosas, las actividades, no las cosas, las actividades, lo que debes hacer, ¿todo te resultó hoy o lo tenías dentro de una planeación, una programación? Todo pues planeado. Eso. Entonces, te entiendo, pero no comparto. ¿Por qué? Porque para eso es la planeación. Uno de los asuntos que usted tiene que aprender aquí es a planear. Yo, como siempre, yo no tengo problema. O sea, no di plazo para la sustentación de hoy porque ya había pasado. Listo. Pero frente al plazo, pues hombre, Alejandro dice que ¿hasta cuándo? Profe, hasta el viernes. Manuel, ¿qué tienes para decir? Ya nos pasamos del tiempo, pero estamos aquí Profe, negociando. sino que como hay varias actividades para subir hoy, por ejemplo,
la actividad, el primer taller fue fácil calificarlo porque hicimos todos los puntos. Sin Sí, embargo, el segundo taller, como usted mismo lo comentó, hicimos sí. algunos puntos. Entonces, por ejemplo, nosotros como siempre son 26, tendríamos que leerlos y detallarlos para poder hacer una valoración correcta, ¿cierto? Entonces, quería preguntarle si al menos con ese sí podría darnos el plazo hasta el Quería, o sea viernes. que ya no quiere. Pues quiero, sí quiero, Ah, perdón. bueno, muy bien. Emanuel, tu Señor. argumentación es muy buena y tu explicación. Vale, el problema no es cuánto plazo tenemos, muchachos, el problema es que cumplamos. Listo. Yo voy a ir al blog otra vez, entonces para que quede claro, pues porque después se crea una confusión con eso. Entonces voy a volver otra vez al blog. Entonces, por favor, denme el tiempo, vamos a gastar más de tiempo para que podamos corregir todo esto, ¿les parece? Profe, sí, no hay ningún problema y Entonces, ahí nos entonces, disculpa. de acuerdo con la solicitud y negociación de clase, coma, el plazo para este comentario será, coma, ¿hasta qué fecha es el viernes? 10. Por favor, me corrigen. Sí, profe, es 10. Septiembre de 2021. Si digo hasta el 10 de septiembre, compañeros, ¿es claro hasta qué horas? ¿Eso sí quedó claro o no? Sí, profe, hasta las 11 y Sí, señor, 59. hasta el Ese 26, está sí, sí. claro, pues al menos en esta clase o no. ¿Cierto que sí? Sí, Bueno, profe. por favor, ¿qué otra duda hay? Vea, ya concedimos un plazo. No hay ningún problema. Pero por favor, planeen, organicen. Cuando ustedes dicen, es que yo tengo muchas cosas que hacer, entonces inmediatamente sabe qué hacen los profes. Piensan, pero ¿cómo así? Su obligación es estudiar, está aquí responsablemente, ¿ya? Pero bueno, aquí estamos aprendiendo. No todo puedo decir que sí, muchachos. Porque, Profe, qué ¿cierto? Bueno, pena, sino como hoy que que no dije que sí a lo de la socialización, pero dije que sí al plazo para que tengan tiempo de leer. Antes de que hable, ¿quién va a hablar? ¿Queda claro entonces ya el tema, este comentario, las lecturas, entre otras cosas? ¿Cuál es mi último fin de la mano, Juan Manuel? siempre parece que Sí, miro espasmo ahí en el internet. Pero sí, no, yo adelante. tenía pues para aportar algo pues sobre cómo se planean las actividades, sino que pues usted nos dice que al ser obligatorias pues los textos hay que leerlos obviamente y es bueno cacharrear como yo le dije en la primera clase, que es bacano, es chévere revisar pues el Dropbox, el blog, es muy bueno, sino que ciertamente pues hay veces no hay tiempo, de hecho pues yo voy a hablar por mí, porque por ejemplo yo trabajo todos los días, o sea, yo trabajo todos los días, yo veo clases trabajando, hay veces que no me puedo ingresar a clases, estoy atrasado de hecho en unas, entonces a mí, por ejemplo, el tiempo a mí se me recorta mucho. Entonces, por ejemplo, al no tener, pues, por ejemplo, algo claro en las actividades para realizar, a mí se me olvida, pues, a mí se me olvidó leer los textos, por eso es que no he hablado tampoco, porque pues, es muy maluco hablar de lo que uno no ha leído, lo que uno no sabe. Entonces, por eso es que no lo hice. Pero ya es como decir, es obligatorio, pero muchas veces sería bueno tenerlo preparado para hacer un debate. Por ejemplo, usted puso que íbamos a hacer como un foro o algo sincrónico, que activar la cámara. O sea, sería como muy bueno tener eso en cuenta para que nosotros lo tengamos ahí presente. O sea, no que sea, es obligatorio, bueno, lo vamos a leer, pero pues no sabemos qué hacer porque yo creo que muchos quedamos como en stand-by ahí sin saber qué pasó. Entonces, como para eso, profe. Sí, pero eso es lo que hicimos hoy, un foro. Lo que pasa es que no resultó como yo me lo imaginaba, como yo lo pensaba, porque no todos no todos hicieron la tarea, ¿cierto? Sí, eso ¿Sí? sí, Eso sino fue que lo es que que pasó. yo creo que fue más olvido que no tenerlo presente o algo, porque pues yo creo que todos nos estábamos enfocando en lo que estaba pues ahí escrito, que lo de las oraciones de inferencias, lo de los comentarios en el blog, que estaban anotados, ya estaban ahí presentes, más lo que usted nos dio, pues Bueno, yo creo que se nos yo pasó. te admiro algo, Juan Manuel, está reconociendo por vos. Hombre, se olvidó, listo, ya. En cuanto al tiempo, Juan Manuel,
hay dos respuestas, una brusca y otra razonable, pues. La razonable es, venga, no, el llamado es planee su tiempo, mire bien, organice. Obviamente a usted le va a pasar como me pasó a mí, que estudiaba y trabajaba, entonces me dormía parado, el tiempo de finales era un tiempo terrible, hice un esfuerzo monumental para terminar, además que era una universidad privada donde yo estudié, entonces eso no eran tan considerados como acá en la universidad en ciertos casos, ni era tan negociado el asunto. Entonces, Juan Manuel, te toca planear mejor tu tiempo, hacer eso. La respuesta brusca, ¿la quiere escuchar, Juan? Sí, señor, claro. La brusca, la maleducada es, hombre, entonces si no te cae el tiempo para estudiantes, no, escoge entre trabajar y estudiar. La respuesta, no, venga, es que yo con el trabajo me sostengo, subsisto, como, me visto, la vivienda, y con el estudio yo me quiero superar. Entonces, mejor la respuesta sí, que yo dije primero, ¿cierto? Organiza bien tu tiempo, porque ciertamente eso no es un argumento válido. Porque cuando la universidad te matriculaste, te mostró los horarios, te dijo, ¿sí? Y cuando yo empecé el curso dije que era tipo taller, ¿cierto? Pero vamos a colaborarnos hasta donde más podamos y ser razonables. Parte de ser razonable con ustedes y de ser comprensivo es lo que acabo de hacer. Otra vez, bueno, entonces ampliemos el tiempo. Listo. Y que yo no puedo estar en una camisa de fuerza. Como yo dije que era hoy, no. Yo pienso que quien leyó tiene la capacidad rápidamente de hacer un comentario, ¿cierto? No nos resultó, repito, el foro como lo queríamos hacer, como la agenda. Ahorita, ya en este momento, negociemos otros 10 minutos y vamos a sentarnos a ver esa agenda, replantearla. En la administración, cuando pasan situaciones, uno tiene que ser flexible y va a hacer eso, a ver qué reprogramamos, qué hacemos, cómo hacemos. Listo. Quiero decir también, ¿se acuerdan que al final de las 3 sesiones que llevamos yo al final digo, muchachos, ¿cómo queda esto? Y delante de ustedes digito incluso las fechas y todo eso. Digo, ¿qué se nos olvida? ¿Qué ponemos ahí? ¿O no es así, compañeros? Que siempre lo hago así. ¿Sabes qué, Alejandro? ¿Cierto, Alejandro, que siempre hago así o no? ¿O se me ha olvidado con ustedes? Profe, sí, sí, usted Eso. sí nos ha Entonces, dicho, pero a veces sí se le olvida a uno también, pues sí, se nos si pasa yo, a entre todos. todos, vamos a mejorar, por favor, entre todos, por favor, ¿cierto? Bueno, vamos cerrando ya, que es que me da pena, pues siempre me paso del tiempo, pero miren, siempre nos ocurren situaciones que se salen, digamos así, del libreto, de lo planeado. Aunque eso es bueno porque no vamos con cosas exactas, y estoy escuchando a los seres humanos que están al frente mío, ¿cierto? Entonces, algo más sobre ya solucionamos, ya puse en el blog que era hasta el viernes, entonces listo, vamos a la agenda de hoy a ver qué nos queda faltando, porque ya no alcanzamos a hacer más tema. La clase es hasta las 6 y ya por más que ustedes negocien conmigo tiempo, no es adecuado que nos pasemos más. Me están viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces voy aquí, ya antes de mostrar las actividades, vamos a mostrar qué nos quedó faltando. Ni siquiera, pues, yo les voy, entonces, mire, hicimos después de la pausa la socialización, que era lo del foro, yo lo había dicho verbalmente, es verdad, no había puesto esta diapositiva, no que les dije, vamos a hacer esto, vamos a plantear esto. Entonces, muy bien. Entonces, viene un trabajo parcial que les voy a explicar hoy. ¿Qué voy a hacer? A ver si les parece, muchachos. Les voy a mandar la diapositiva con esto que voy a explicar, así tal cual como estaba, y la próxima clase arrancamos con ese tema. Pero por favor, obligatorio para todos, leen lo que dice ahí del parcial, para que yo lo pueda explicar y entonces avancemos. ¿Estoy claro en eso? Para quienes todavía no están y para quienes van a ver la grabación. ¿Sí me hice entender? Profe, a mí me podría repetir, por favor. Sí, sí. Entonces, miren, hoy vimos hasta aquí. Y por la dinámica que tuvo la clase, por lo que ocurrió, por lo que sea, eso no es ni bueno ni malo, es dinámica de clase, lo que ocurrió. Invertimos más tiempo, entonces el tiempo no me alcanzó. Entonces, teníamos planeado hablar del trabajo parcial. Mírenlo, acá está. Y ahí sí está lo que decía Alejandro. Pues miren, o lo que acaba de decir Juan Manuel. Mire, acá está lo que vamos a hacer dentro de 15 días. Entonces, obligatorio, por favor, leen lo que está en la diapositiva. Y la próxima clase arrancamos con ese tema, pero por favor, lo leen, lo miran para yo empezar a explicar. Entonces, que la explicación sea ya más fluida. ¿Me hice entender y están de acuerdo que lo hagamos así? Sí, señor. Sí, Sí, profe, sí está ahí. sí. Y responde a las inquietudes que aparecieron hoy, que surgieron hoy frente a lo que pasó con las lecturas. ¿Sí?
Bueno, entonces, ojo pues que voy a mandar los temas que eran para hoy, pero no quiere decir que ya los vimos. Pero su obligación, por favor, es mirarlos. Ahora, hay otro tema que es a ver, aquí hay un asunto que hay que, vamos a concertar el plazo de entrega después. Una actividad que es búsqueda de información. Miren, acá está. La están viendo en pantalla. Entonces, los dos temas los voy a mandar, pero repito, no es que los hayamos visto, sino que los van a estudiar, los van a mirar, se van a enterar para que con la explicación que yo haga al comenzar la otra clase sea más fluido. Listo. Vamos a ver las actividades que nos quedan pendientes. Entonces, talleres, oraciones e inferencias. Por favor, Emanuel o Alejandro, que han estado pues como muy pilas con el tiempo de las fechas. Leamos acá, por favor. Uno de los dos, Emanuel, adelante. Talleres, oraciones e inferencias, 7 de septiembre de 2021. ¿Es así o no, Emanuel? Y tú decías, mire, lo que pasa es que las inferencias nos toca revisar, entonces ya nos vamos a ir a hacer eso. Esas quedan para hoy, ¿cierto que sí? Sí, señor, sí. Bueno, adelante el resto. Lecturas recomendadas, comentario, el tema, 2 modos de contar, volver a narrar, 7 de septiembre de 2021. Ahí sí Entonces, había que cambiarla. listo, ya se lo cambié. Sí, señor, 10 de septiembre de 2021. Listo. Ensayo escrito, imágenes, versión mejorada en Dropbox. Hasta el 13 de septiembre de 2021. Esa sí era clara, ¿cierto? Que lo hicimos la semana pasada, hicimos 15 días para que usted mejorara ese ensayo, con las lecturas, ¿cierto que sí? Sí, señor. Eso está claro, bueno, continuemos. Taller conectores y deícticos, 14 de septiembre de 2021. Bueno, hay necesidad que colocamos acá talleres, y colocar que hay que colaborarlos y traerlos listos para la clase o no, o con eso basta. Pues Pregunto. personalmente me basta a mí, así. ¿Cómo? Personalmente me bastaría así. Bueno, Pues, profe, yo creía que para evitar inconvenientes, pues para que quede claro para todo el grupo, O pongamos un ponemos entre nombre. paréntesis autoevaluación, próxima clase o algo así. listo. Entonces decimos durante la próxima clase y ponemos entre, esperen, me va a tocar hacer un intríngulis aquí. Entonces es mermalia este asunto, mermalia, todo, listo. Entonces queda claro, no solamente que es para la próxima, sino que la próxima es 14. ¿Queda bien así, Luisa y compañeros? Sí, profe. Sí, profe, Listo. queda muy bien. Listo. Entonces, dentro de 8 horas explico cómo va a ser el parcial y dentro de 15, o sea, el 21 de septiembre, la socialización. Continúa, Manuel, entonces, donde íbamos. Lee cómo quedó lo de talleres y conectores deícticos. Talleres y conectores deícticos, autoevaluación durante la próxima clase, 14 de septiembre de 2021. Listo. Socialización del trabajo parcial, 21 de septiembre de 2021. Muy bien. Quiere decir que Aplica- entonces explicamos cómo es el trabajo, ahí les mando el contenido para que lo estudien bien, lo hacemos y si quieren en la próxima clase armamos un espacio para aclarar después de la socialización, de la autoevaluación de esos talleres. Muy bien, queda claro entonces dentro de 15 días, martes 21 de septiembre, vamos a hablar del parcial, lo van a socializar, van a hablar de él y ese día pactamos para cuando el texto de ese trabajo parcial. ¿Es claro para todos? Sí, profe. Bueno, continúa Emanuel. Aplicativo búsqueda de información, 12 de octubre de 2021. Bueno, ¿dentro de cuánto es el 12 de octubre ahí? Así parezca una pregunta como dentro de un mes y medio, ¿cierto? Casi. Un mes y una semana. Un mes y una semana. Entonces, yo pretendo con esto que pongo acá, que es obligatorio todo, pretendo que ustedes se programen. Por ejemplo, Juan Manuel que me dice, no, es que me mantengo muy ocupado, yo trabajo. Entonces, le estoy facilitando que desde ya mire, aborde, si le toca un domingo, un sábado, que le empiece a planear y organizar su tiempo. Entonces, es Eso para el pues 12 de sí, sí era octubre. eso. ¿Cómo? Pues sí, no era eso también pues la observación, sino que era como mantener ahí las fechas claras Claro, y precisas claro. ahí, como para uno saber qué es lo que tiene, porque ves a uno se le pasa, o sea, de Claro. simple boca, simple voz, ya a uno se le pasa. Entonces, Claro, como pero ojo, tener pero ahí las aclarar, durante la clase su obligación es tomar nota y si no está en la clase sí, se le sí, corta la total. señal en la grabación. Sin embargo, mire lo que estamos haciendo. Para mí no es ningún inconveniente que lo hagamos y más que lo hacemos conjunto con la ayuda de Manuel, con la ayuda de Luisa. Y por favor, hablen aquí ya, no está claro, entonces le ponemos la frasecita. Póngalo de tal manera, le ponemos la, ¿cierto? Bien. Emanuel, vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Sí, señor. Y Listo. por último, experiencia de lectura el 26 de octubre de 2021. ¿Sí recuerdan esta cuál es?
Sí, señor. Y miren que está con tiempo. ¿Qué nos falta de lo que vimos hoy, de lo que tenemos pendiente? No hay necesidad de poner obligatorio leer estas diapositivas que habían para hoy para que con la otra clase arranquemos con ellas, ¿cierto que no? Continúa leyendo. La próxima veremos autoevaluación, talleres conectores y deícticos, comodines, correcciones de lenguaje, foros asuntos y cuestión de la comunicación. Bueno, ustedes recuerdan que les dije que miraran unos videos, clics que se llaman asuntos y cuestiones de la comunicación, ¿o no? Dígamelo sinceramente si que yo lo dije, Profe, pero eran los Sí, videos que profe. estaban ahí, sí, que inclusive ya, sí. entonces hay necesidad de poner aquí que es obligatorio mirarlos. ¿No es cierto? Profe, pero Profe, entonces póngalo en las tareas de antes, mirar videos, Ah, bueno, pues ahí pues ya para que estamos nos yendo quede. al detalle y a lo que decía por ahí uno de Porque ustedes, a la dice la escuela próxima veremos. tradicional y tengan en cuenta, no todos los profesores van a hacer lo que yo estoy haciendo, Creo que entonces, como ahí dice la próxima veremos, uno nunca dice, ah, no, eso lo vamos a ver en clase. no, ¿Cierto? estudiar, preparar videos, asuntos y cuestiones. Obligatorio, próxima clase. Entonces, vamos a hacer aquí, pues a mí no me, sinceramente a mí esa palabra obligatorio me parece tan aburrido, tan harta. Pero bueno, miren, ay, aquí tengo un problema con los espacios y con los, bueno, ¿ahí se lee bien o no? Sí, profe, sí, se ve muy bien. Excepto por el asuntos. Listo. Ese se los anuncié hace como 15 días, ¿cierto que sí? Esos videos. Sí, sí. Y les Pues dije, yo no los vi, mírenlos, que pero los los vamos a tendría que evaluar, los volver a vamos a ver. tratar en clase en próximas sesiones. Se me ocurre algo con esos videos y la otra semana les cuento cuando los evaluemos. Se me ocurre algo con eso. Ya sé qué vamos a hacer con eso. Muy bien. Listo. Emanuel, tú que estabas leyendo. ¿Es claro entonces? Sí, señor. Entonces, si digo aquí que la próxima es foro asuntos y cuestiones, porque vimos los videos y vamos a hacer un foro. ¿Cómo? En sincrónico, activamos la cámara, cada uno habla, así como el ejercicio. He hecho 2 intentos por hacer ejercicios de ustedes, trabajo independiente, ver una presentación, hablar de ella en clase, después unas lecturas y hablar de ellas en clase, para eso es la socialización, y no he logrado como el 100%. Ojalá con esta de asuntos y cuestiones la saquemos del estadio, como se dice, por favor, y nos saquemos como ese inconformismo que tengo yo de que no ha sido como plena esa responsabilidad, ¿vale? Como reto, muchachos. Asesoría de acompañamiento todos los miércoles, 7 a 8. Cada estudiante hace uso del espacio, ahí dice cómo se pide. Muy bien. Preguntas ya para irnos, que ya son casi las 6:30. Qué pena, pues, muchachos. Y yo con mi tiempo y ustedes con el tiempo de ustedes. Profe, ¿me escucha? Sí, Alejandra. Profe, lo que pasa es que Sí, Alejandra, adelante. mm, he intentado, Ya sí no te escuchamos, Alejandra. Sí, adelante. estar en clase, pero he tenido muy mala conexión, entonces lo voy a decir rapidito por si se me cae otra Ujú. vez la conexión. No, ¿usted cuándo me puede pasar? Aló. ¿Alguien le Sí, escuchó a Alejandra lo que dijo? entrecortado. Hola, ¿me escuchas? Sí, Alejandra, se te escucha entrecortado. Sugiero, copia en el chat del curso lo que vas a decir y yo lo leo ahorita apenas termine, por favor, porque no te estoy escuchando nada, se entrecorta. Profe, ¿me escucha? Sí, pero cuando empiezas a hablar te entrecorta. Entonces, por favor, copia lo que vas a decir en el chat y yo lo leo ahorita. Sí. Alejandra, vamos a hacer algo. Es como un asunto personal tuyo, ¿cierto? Un particular.
Alejandra, te puedo llamar apenas terminemos, apenas me desconecte, te llamo por el teléfono y me cuentas. Sí, Alejandra, te voy a llamar apenas terminemos la clase, ¿vale? Te voy a llamar a tu teléfono. ¿Listo? Te voy a hacer una llamada para que me Profe, cuentes ¿me lo que quieres escucha? decir aquí, que no se te escucha bien. Sí, Alejandra, ¿me estás escuchando? Bueno, ahí tenemos un problema pues bastante grave de conexión. Compañeros, terminemos entonces, hay casi 20 minutos de retraso pues frente a la terminación, pero creo que hicimos todo bien, los escuché, me escucharon, yo con toda la decencia, pero sí muy vehemente, les dije, no hay razón, no encuentro razón para no haber preparado las lecturas, pero le dimos solución al aplazar el comentario, hice como el reconocimiento a quienes sí leyeron, y eso fue lo que nos disparó el tiempo, nos quedaron faltando 2 temas, pero que no los hacemos a la carrera, sino la próxima, en fin, ¿qué nos llevamos en general de la clase de hoy? A ver si está Alejandro, que me quiere escucharlo, y no tomes como a mal que estoy dando mucha participación a Alejandro, sino que me gustó mucho tu intervención, lo mismo que la de Manuel. Entonces te escucho. Cerra la clase, Alejandro. Profe, no, pues estar más pendiente de las actividades, igual sí es un compromiso, profe, realmente yo creo que es más porque uno a veces deja pasar la fecha y todo eso, pero sí estar como más pendiente de las actividades que se dejan en clase y para poder tener un mejor desarrollo de la clase. Y entre todos vamos a mejorar esta clase, ¿o no, Alejandro? Ustedes, el profesor, ¿cierto que Claro, sí? profe, de eso se trata. Exacto. Ahora, no hay palabras únicas, pero si hay asuntos como hoy, hombre, no podemos dar plazo para el foro, pero sí dimos plazo para la. Mire que negociamos. No se acostumbran a negociar todo, primero, porque no todo el mundo les va a negociar, y segundo, pues cuando uno hace mucha negociación, se acumula, y a lo último, ya no hay más plazos y todo se acumula en lo negociado. ¿Sí me hago entender? Entonces, ojo con eso. Bueno, una de las damas, Catalina, Yamile o Luisa, ¿qué se llaman de la clase de hoy? Aprendizajes, como el que acaba de compartir Alejandro. Profe, con respecto a los talleres que usted, pues que teníamos para el día de hoy, el de oraciones, pues fue muy chévere, muy práctico, porque despejamos dudas, pues por ejemplo, me imagino yo que, digamos, hay unos que están acabaditos de salir del colegio, como habemos otros que ya nos graduamos hace muchos años y no tenemos, digamos, esos conocimientos tan frescos. Pero pues con ese tipo de actividades es muy chévere porque podemos despejar todas esas dudas y nos quedan más claros los temas que usted nos está facilitando. Es que eso se trata de una autoevaluación. Yo quiero destacar que al menos en el de oraciones y en el de inferencias también, pero sobre todo en el de oraciones la gente preparó. Entonces, desde que haya preparación, trabajo previo, fluye la actividad. Pero te reitero, la intención de la autoevaluación es esa. Y eso es, ¿cierto? Entonces, por favor, los talleres de la era entrante, cumplir todos con ellos. ¿Alguien más? Bueno, quiero ofrecer excusas a todos, a quienes ya se retiraron, que van a ver la grabación, y a ustedes por el tiempo, pues no debe ser que más de 20 minutos, pero hoy hicimos todo, no nos fuimos a la carrera. Yo no dije, ya listo, entonces nadie lo hizo, entonces digamos con la otra actividad, no. Yo le luché a la actividad, le hice, y eso quiero pues que lo reconozcan, lo tengan en cuenta, pero que también lo tengan en cuenta con las excusas que estoy ofreciendo a todos. Estoy pidiendo excusas a todos, perdón, estoy ofreciendo excusas. Las excusas no se piden, sino que se ofrecen. Ofrezco excusas por el tiempo que nos disparamos, pero pienso que podemos hacer todos los días la labor mejor. Voy a terminar de grabar y si hay algo particular los atiendo. Muchas gracias. Una feliz noche y nos vemos en 8 días. Cualquier duda, pregunten por el WhatsApp. No por el directo mío para no pasar malos momentos cuando la gente dice que no les contesto, pero sí por el WhatsApp y nos respondemos y aclaramos. Pero ya tenemos ya gran claridad con lo que hicimos ahora.